En nombre de la Vicerrectoría de Bienestar y Formación, te damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primer conferencia del semestre, que es sobre tabaquismo, y el nombre de la conferencia fue No te esfumes. En este momento les voy a presentar a nuestra expositora, que es la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Ella es coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es vicepresidenta de la Comisión de Prevención y Educación del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo. Les pido por favor un fuerte aplauso para recibirla. Bueno, pues muy buenos días a todos. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Siempre me da mucho gusto y es muy estimulante estar con gente joven y además espero que estén interesados en este tema. Su universidad se está transformando en un espacio 100% libre de humo de tabaco y ustedes, como estudiantes de esta universidad, creo que es muy importante que sepan cuáles son los motivos y cuál es la importancia y los beneficios que van a tener ustedes de tener una universidad libre de humo de tabaco. Y bueno, vamos a empezar entonces la conferencia, no sin antes agradecer a Fernando Durazo y a las autoridades de aquí de la Universidad La Salle, quienes me invitaron, me hicieron el honor de invitarme, les agradezco muchísimo, y pues vamos a empezar con la conferencia. Miren, este es el póster o el cartel de la Organización Mundial de la Salud, que cada año tiene un lema en la lucha contra el tabaco. En este caso, se refiere a prohibamos la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Y aquí vemos un títere y dice, le están manipulando. Esto lo presento porque sobre todo el grupo focal de las tabacaleras son los jóvenes como ustedes. Definitivamente la publicidad del tabaco es una publicidad muy atractiva, es una publicidad que lleva atrás mucho estudio del grupo focal y ese grupo focal son ustedes, los jóvenes. Entonces, ojalá que lo que hablemos en esta conferencia ustedes lo reflexionen y sea útil no solamente para su vida como estudiantes, sino también en su desempeño y en la sociedad en donde se desarrolla. Miren, este es el primer cirujano general. Este señor se llamó Luther Terry y está sosteniendo en sus manos un libro que, si ustedes alcanzan a ver, se llama Smoking or Health, tabaquismo o salud. Y este libro se publicó, miren cuándo, en 1964. Ustedes todavía ni estaban por ahí, ¿verdad? En los 60. En este libro se compiló toda la información científica que había en ese momento sobre los efectos del tabaquismo. En este libro ya se dice que el tabaco produce cáncer pulmonar, produce enfisema, incrementa el riesgo para infartos en el miocardio, de embolias, en fin, muchas de las cosas que sabemos ya se dicen en este libro. El doctor Terry se sentía muy orgulloso de haber en ese momento compilado toda esta información porque las tabacaleras tenían una influencia muy poderosa desde el punto de vista económico en ese momento en Estados Unidos. Y el doctor Terry pensaba que con la publicación de este libro, la lucha contra el tabaco, bueno, iba a tener realmente, ya iba a ser una lucha vencida. Pues, ¿qué creen? Que no. Después del 64 van a haber una serie de estadísticas que nos dicen que algo pasa con tabaco. Tenemos muchísima información con respecto a sus efectos en la salud y desafortunadamente, sin embargo, tenemos ahora, en este momento, ya muchos años después del 64, un problema enorme de salud pública. Y van a ver. Vamos a ver primero cuál es la dimensión del problema. Quiero compartir con ustedes estas estadísticas para que vean que realmente tenemos un problema de salud muy importante a pesar de esta publicación de los años 60. El tabaquismo lo podemos considerar desde el punto de vista epidemiológico una pandemia. Realmente no es una enfermedad infecto-contagiosa, pero los estudiosos del tema
le llaman una pandemia porque realmente podemos encontrar el problema del tabaco en cualquier parte del mundo. Fíjense nada más. Sabemos que en este momento hay alrededor de 1.400 millones, imaginan la cantidad de personas que es esto, 1.400 millones de consumidores de tabaco en sus diferentes formas. En nuestro país, por ejemplo, el cigarro es la principal forma de consumo. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo la India, en donde el tabaco mascado es una de las principales formas en que se consume esta planta. Tenemos alrededor de 1.000 millones de hombres fumadores y casi 300 millones de mujeres fumadoras, y esto es algo que nos preocupa mucho, especialmente en las mujeres, porque se ha presentado un incremento notable, no solamente en países como el nuestro, países en vías de desarrollo, en donde se habla de lo que es la feminización de la epidemia, es decir, cada vez más mujeres fuman, y a lo mejor ustedes lo pueden notar en su grupo de amigos o amigas jóvenes, y van a ver cómo hay muchas mujeres que están empezando a fumar a edades muy tempranas. En el mundo también hay un incremento notable de las mujeres, tanto en países desarrollados, en donde ya desde los años 70 empezaron con esa lucha que nosotros estamos empezando, y ya ahí hay una reducción en el número de casos de cáncer en los hombres, pero las mujeres están empezando a fumar. Algo pasa con las mujeres que no hay esa percepción de riesgo del tabaco. El tabaquismo, como ustedes saben, es una causa de muerte. Fíjense, cada día mueren en el mundo cerca de 14,000 personas por las múltiples enfermedades que se asocian con el consumo de tabaco. Ahorita las vamos a ver. Es decir, cada minuto fallecen alrededor de 10 personas. Imagínense en los 40 minutos o 50 minutos que vamos a estar platicando, hagan la cuenta y van a ver que el número de personas que están falleciendo en el mundo como consecuencia del tabaquismo es realmente muy importante. Una de las cosas importantes también en relación a este tema es que para el 2020, si no hacemos nada ante esta epidemia, y ahí ustedes como jóvenes tienen un papel muy importante, sabemos que estos 5 millones que están muriendo cada año actualmente se va a incrementar a 10 millones. Y uno de los problemas es que 7 de cada 10 personas que mueran en el 2020 por consumo de tabaco, pues van a ser habitantes de países como el nuestro, ¿sí? Entonces, como verán, tenemos un problema muy importante porque además de la problemática que ya tenemos en salud, estamos sumando todas estas enfermedades ocasionadas por el consumo de tabaco. Fíjense nada más, estas son las 10 principales causas de mortalidad en el mundo: enfermedad isquémica del corazón, cerebrovascular, las embolias, infecciones respiratorias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, SIDA, diarrea, tuberculosis y cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Y esta parte que ven en la parte superior de cada barra es lo que corresponde a las muertes ocasionadas por tabaco de esta enfermedad. Si las ponemos todas juntas, ya vieron todo lo que forman. Realmente el tabaco únicamente no está como causa en SIDA y en diarrea. En todas las 8 que restan, principales causas de muerte en el mundo, está presente el tabaco. O sea, que díganme ustedes si no, es realmente un problema muy importante de salud. Fíjense, aquí tenemos una imagen, son algunos fumadores, ¿verdad?, famosos, y el tabaco es el único producto de consumo que sabemos que va a matar a la mitad de sus consumidores. Por eso yo siempre, cuando veo 2 personas fumando, sé que una de ellas va a fallecer a mediano o largo plazo como consecuencia del tabaquismo. Imagínense, yo le digo a mis alumnos que es como si jugáramos a la ruleta rusa en un cargador con 2 balas y una está cargada. O sea, imagínense, el riesgo es altísimo de morir. Así que si ustedes tienen papás fumadores, tienen parientes fumadores o amigos fumadores, creo que es importante compartir esta información, porque realmente a veces se desconoce la letalidad que puede tener esta sustancia tan inocente que se ve como el tabaco. Con toda esta información que les acabo de dar, ustedes comprenderán
que la Organización Mundial de la Salud considera al consumo de tabaco como la principal causa prevenible. Esto es bien importante, la podemos prevenir porque es simplemente no fumando o que los que fumen se decidan a dejar de fumar. Pero también no solamente causa muerte prematura, sino también enfermedad y discapacidad. Y eso es algo muy importante que hay que manejar con los fumadores. El tabaco no solamente causa una muerte prematura, sino las enfermedades con las que se asocia son enfermedades que requieren mucho cuidado, son enfermedades crónico-degenerativas que realmente demeritan, reducen de manera muy importante la calidad de vida de la persona. Ahorita cuando hablemos de enfermedades voy a retomar este tema. Miren, hablar de enfermedades asociadas con el tabaco es hablar de una gran cantidad de padecimientos de los que todos les aseguro que tenemos algún conocido que ha tenido esta enfermedad. Miren, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, sobre todo infartos, enfermedades respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, por ejemplo, el asma en niños también. Daños reproductivos, sabemos que es terrible que una mujer que esté embarazada fume porque hay múltiples daños reproductivos asociados con el consumo de tabaco. Otros efectos de salud, por ejemplo, osteoporosis, cataratas, úlceras, que normalmente no se asocian con el consumo de tabaco. Y dejé al último el cáncer, porque sabemos que cáncer, ¿ya vieron cuántos tipos de cáncer están asociados con el consumo de tabaco? Ahorita lo vamos a entender cuando veamos la composición del humo de tabaco. Hay alrededor de 70 sustancias en el humo de tabaco que van a causar cáncer. Imagínense, por eso, vean, hay cáncer, por ejemplo, aquí está la vejiga. Nadie asociaría cáncer de vejiga con el humo de tabaco, porque dirían, bueno, cáncer de pulmón sí, porque está el pulmón en contacto directo. Pero ¿qué tal cáncer de vejiga? Pues sí, cáncer de vejiga porque una gran cantidad de sustancias tóxicas del humo de tabaco van a salir de nuestro organismo a través de la orina. Y la orina se almacena en la vejiga. Hay células en la vejiga que son altamente susceptibles a los procesos de cáncer. Entonces, como verán, hay muchísimos tipos de cáncer asociados con el consumo de tabaco. Vean, aquí tenemos una imagen de todos los órganos que están dañados por el consumo de tabaco. Por eso se dice que el tabaquismo tiene un efecto sistémico, es decir, en todo el sistema, en todo el organismo, ustedes pueden encontrar que la persona que fuma puede tener un padecimiento desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Pueden ser venas y arterias, puede ser el corazón, puede ser el pulmón, en fin, puede ser el estómago. En cualquier parte de nuestro sistema podemos encontrar daños ocasionados por el consumo de tabaco. ¿Y qué me dicen de los fumadores pasivos? Creo que si yo les preguntara en esta sala que levante la mano quien nunca se ha expuesto al humo de tabaco de forma involuntaria. Levanten la mano, por favor. ¿Quién nunca en la vida se ha expuesto de forma involuntaria? Bueno, hubo por ahí unas manitas, que bueno, 2 o 3 manos, pero vean todo el auditorio, ¿sí? El tabaquismo pasivo, ustedes saben que es el contacto con el humo de tabaco de uno o varios fumadores en un espacio cerrado. Vean nada más a los niños que desafortunadamente se exponen al humo de tabaco, la cantidad de enfermedades que pueden tener. Desde lo que es el síndrome de muerte súbita del infante, incremento de infecciones respiratorias, síntomas asociados con el pulmón, respiratorios, fíjense qué terrible, reducción de la velocidad de crecimiento de la función pulmonar, asma, neumonías y bronquitis y otros. Entonces, como verán, los niños son uno de los grupos más susceptibles al estar expuestos de forma pasiva al humo de tabaco. Lógicamente, con todo esto vamos a tener, miren nada más, en México 65,000 mexicanos mueren al año por enfermedades derivadas del tabaco. Un día como hoy que es martes 27 de agosto, van a morir 167 personas en nuestro país
como consecuencia del humo de tabaco, del consumo de tabaco. Vean, aquí tenemos cuáles son, de qué van a morir, de qué se están muriendo en México los fumadores. Fíjense, se están muriendo, ¿ya vieron? De enfermedad, de infartos. Y cuando ustedes hablan con los fumadores y ya se hicieron una revisión, todo el mundo dice, sí, doctora, gracias, ya me hice una radiografía, ¿no? Lo que les preocupa es el pulmón. Y vean de lo que se están muriendo, de enfermedad isquémica del corazón, de enfisema y bronquitis crónica, de embolias, de enfermedad cerebrovascular y al último, lo que más les preocupa, de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Vean, aquí tenemos un cáncer tremendo, ¿lo alcanzan a ver? Un cáncer en el pulmón. Aquí tenemos cómo se puede visualizar un infarto y aquí tenemos cómo se ve el enfisema. Vean, un pulmón con enfisema está literalmente lleno de hoyos, ¿sí? Hay una pérdida de tejido bien importante, por eso estas enfermedades no son reversibles, porque una vez que el tejido se pierde, pues ya no hay vuelta atrás. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, en nuestro país, vean, hemos hecho varias encuestas, desde 88, 93, 98 y 2008, y aquí, vean, van fluctuando, por ejemplo, del 25 al 27, en la última, bueno, en la de 2008, el 18%, y esta es la última. Son los últimos datos de la Encuesta Nacional de Adicciones. Vean, tenemos una prevalencia nacional del 21%. 21.7% en el país, en donde fumamos más, ¿ya vieron dónde es? En el Distrito Federal, con una prevalencia de 30.8, y esto hace un total de más de 17 millones de mexicanos que en este momento están fumando. Como verán, es un problema de salud pública muy grande, hay mucha gente que está fumando, y vean, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, lo que les quería mostrar es que esto incluye toda la población de la encuesta de 2011, de 12 a 65 años. Aquí tenemos los hombres, aquí tenemos las mujeres y este es el total. Y vean lo que ha pasado desde el 2002. Afortunadamente, miren, en los hombres ha habido una reducción, en las mujeres se ha mantenido, pero vean lo que pasa en los adolescentes. En los adolescentes, miren, en las mujeres fumaban 3.8 en el 2002, 7.1 en el 8 y 8.1 en el 2011. En cuanto al total, vean, 9, 11.5 y 12.3. Estos son nada más los de 12 a 17 años, los jóvenes. Entonces, ahorita lo que más nos preocupa son los jóvenes, no tanto los adultos. En adultos ya vimos que la prevalencia se estabilizó, pero jóvenes como ustedes son los que están fumando más. Ya vieron las mujeres cómo ha incrementado y por lo tanto es realmente muy valioso, por ejemplo, que las autoridades hayan decidido declarar su universidad libre de humo de tabaco. Porque vean también qué es lo que pasa con el costo, ¿ya vieron? Hay alrededor de 45,000 millones de pesos que se gastan solamente para atender la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, ¿se acuerdan? Y bronquitis crónica, enfermedades cardio y cerebrovasculares y el cáncer. Solamente 3 de todas las enfermedades que vieron en la diapositiva se gastan 45,000 millones de pesos nuestro gobierno en atacar estas enfermedades. Pero además es trágico porque el fumador aparte ya gastó en comprar su cajetilla y después a largo plazo va a gastar para curar su enfermedad. Entonces, como verán, el gasto económico también es muy importante. Con todo esto que les acabo de comentar, creo que surge una pregunta, bueno, pues si sabemos todo esto, si el tabaco es tan malo, si causa tantas enfermedades, entonces no les surge la pregunta, bueno, entonces ¿por qué fuma la gente? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sigue fumando la gente si sabemos que esto es una adicción? Vean, este es bien interesante, es una notita que escribió Ross Johnson, el CEO de la RJ Reynolds, y esto fue, ustedes que les encanta el YouTube, métanse a YouTube y van a ver un video de esta reunión que hubo en Florida, me parece, en donde se reunieron los 7 grandes de la industria tabacalera, los
7 más grandes. Uno de ellos era R.J. Reynolds, que es la que hace, por ejemplo, Camel. Y ahí, en un juicio en Florida, se les estaba preguntando si ellos tenían noticias, tenían información de que la nicotina era adictiva. Y entonces se ve en el video como todos están jurando que la nicotina no es adictiva, ¿sí? Entonces vean, la mentirota que echaron, y este señor de alguna manera escribe en un papelito esto y alguno de los periodistas que está ahí lo recoge, y entonces vean lo que escribió, claro que es adictiva, por eso fuman, o sea, como burlándose, ¿no? Entonces vean nada más qué terrible ha sido esta historia de la nicotina como droga legal. Y es que va a generar la adicción al tabaco una triple dependencia. Una dependencia física, una dependencia psicológica y una dependencia social. Por eso es tan importante que ustedes, cuando escuchen hablar de eso de la legalización de la marihuana, de las adicciones, tengan conciencia que las adicciones no solamente van a afectar al individuo desde el punto de vista físico, también lo afectan desde el punto de vista mental, pero también afectan la sociedad, ¿sí? Vean las comunidades donde hay adictos, cambia totalmente la dinámica de la comunidad. O sea, traten de ver las adicciones como algo integral, no nada más del sujeto. Vean, se calcula que un fumador que consume 20 cigarros, que es una cajetilla al día, inhala el humo de tabaco alrededor de 73,000 veces, lo que determina que llegue a su cerebro la nicotina de forma repetida y esto genere una dependencia o adicción. Actualmente entendemos las adicciones como enfermedades. Y entonces, y vean la dependencia, creo que esto es muy gráfico, ¿no? Aquí está esa persona muy joven, empieza a fumar en las fiestas, nada más cada 8 días, nada más con los cuates, ¿no? Y de pronto llega el momento en que ha caído, ya es un dependiente o adicto al tabaco, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud nos dice que la adicción es un patrón de comportamiento, es decir, una conducta en el cual lo más importante es el consumo de la droga, ¿sí? Y que empieza a haber ya otras cosas importantes para el individuo que empiezan a pasar a segundo plano, ¿sí? Entonces, ya este individuo es adicto, está atrapado. Ojo, en las adicciones esto va a llevar tiempo, no sabemos cuánto, depende de la susceptibilidad del individuo, depende de su ambiente, depende de su estilo de vida, pero de todas maneras, cada vez que un joven enciende el cigarro, está teniendo un riesgo importante para hacerse dependiente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que los jóvenes piensen esto antes de encender el cigarro. Ahora, si yo les dijera cuál parte de su organismo quieren cuidar más, ¿qué me contestarían? ¿Corazón? ¿Cerebro? ¿Qué les interesaría? Llegar, por ejemplo, a viejitos con funcionando el cerebro, ¿no? Es una de las partes del organismo más importantes, es lo que define lo que somos cada uno de nosotros. Y vean el cerebro, lo que le hace la nicotina, lo que le hace al cerebro. La nicotina llega al cerebro en estas partes que estoy señalando y encuentra estos receptores. Imagínense, cuando hablo de receptores, imagínense que es la cerradura de una puerta y la llave es la nicotina, es decir, hay una llave especial para cada receptor. En este caso, para estos receptores, la llave es la nicotina. Cuando llega la nicotina a esta área que se llama circuito de recompensa, va a activar al receptor y aquí se van a producir estas gotitas amarillas que se llama dopamina. La dopamina es una sustancia que nos hace sentir bien. La dopamina la producimos de forma normal en nuestro organismo, ¿sí? Vean, aquí está este fumador que está disfrutando, hasta tiene los ojitos cerrados, ¿verdad? Está metiendo dopamina a su sistema, nicotina, y se va a producir como respuesta la dopamina. La dopamina, les decía, la producimos de manera normal, y eso es muy afortunado.
porque quienes producimos dopamina no tenemos problemas, por ejemplo, de depresión. La dopamina nos da la sensación de bienestar y de placer, ¿sí? El fumador aprende que cada vez que inhala el humo de tabaco se va a sentir bien, y esto se llama reforzamiento positivo, es decir, yo busco hacerlo porque me gusta, porque me tranquiliza, porque me hace sentir bien. Pero, que miren, por ejemplo, vean qué potente. Esto es la dopamina. Aquí tenemos el incremento de dopamina con el tiempo, por ejemplo, al comer. Comer es una de las cosas que nos da placer. También vean, en el caso del sexo también hay dopamina, porque hay placer, llega a 200, y en el caso de comer, fíjense, más o menos a 150. Son recompensas naturales. ¿Qué es lo que pasa con las drogas? Miren, vean, anfetaminas, ¿ya vieron hasta dónde llegan? Hasta 1000. Cocaína, más de 300. Nicotina, más de 200. ¿Se acuerdan a cuánto llegaban al comer algo muy rico que nos produce mucho placer? A 150 la dopamina. Entonces ahí entendemos por qué las drogas atrapan a las personas, porque hay esa liberación de dopamina en su cerebro y hay placer, ¿sí? Justo en el área de recompensa, más placer que lo que pueden darnos recompensas naturales, ¿sí? Esto es realmente muy peligroso en todas las drogas, pero en el caso del tabaco, vean, cuando ya una persona es adicta al tabaco, aquí tenemos una parte de un cerebro de un no fumador y lo estamos comparando con un fumador, en donde se tiñen con una tinción especial que los hace ver negritos los receptores que les acabo de decir, los receptores para nicotina, las chapas de la puerta, ¿no? Las cerraduras de la puerta. Y aquí alcanzan a ver cómo en el caso del fumador hay millones de estos receptores, es decir, el cerebro del fumador empieza a ser estructuralmente distinto, es decir, cambia nuestro cerebro con la droga, ¿sí? Esto que deberíamos de cuidar tanto, la droga lo va cambiando, ¿sí? Entonces vean, ya ahí nos modificó eso. Miren, en esta tomografía de positrones vemos que aquí tenemos imágenes de un no fumador y aquí tenemos los mismos sitios exactamente, pero de un fumador. Y estamos marcando, puede ser para glucosa, glucosa que ustedes saben que es un azúcar importantísima para el funcionamiento de nuestro cerebro. Vean, en el caso del no fumador, lo que vean rojo y amarillo es donde hay más glucosa, y verde y azul menos. Vean, el fumador tiene mucho menos glucosa. Es decir, ya vimos que la nicotina cambia la estructura del cerebro, pero ya vieron, también cambia la función, también cambia cómo está moviéndose la glucosa aquí para que podamos tener nuestra actividad cerebral. Y todo esto ocasionado por la nicotina. Pero también miren, aquí por ejemplo, tengo una parte muy específica del cerebro que está relacionada con síntomas de abstinencia, es decir, aquí vemos en esta flechita que estos son síntomas de abstinencia, que cuando yo no le doy su nicotina, sino le doy otra sustancia, empiezo a tener mucho más ansiedad y displacer. Es decir, muchos adictos ya no consumen la droga por placer, sino la consumen para no sentirse mal, ¿sí? Porque hay esta respuesta a nivel del sistema nervioso central. Y vean, esto es algo también muy interesante. La dopamina tiene su cerradura, y la cerradura para dopamina se llama D2. Vean cómo baja el número de receptores D2 para dopamina con la edad. Ustedes están muy jovencitos, miren, empieza a reducirse a partir de los 20. Así que aprovechen ahorita que tienen todos sus receptores para dopamina, porque después de los 20 años van a irse reduciendo. Y por eso, muchos ancianitos en donde ya hay pocos receptores para esta sustancia que produce placer, tienden a la depresión o tienden a ser melancólicos, depresivos, etc. Pues, ¿qué creen? El tabaco también afecta estos receptores, hace que haya menos. Miren, aquí es sin tabaco
y aquí es con tabaco. Vean cómo hay menos áreas rojas, que es donde hay más receptores, y esto nos lleva a que muchos de los fumadores y muchos de los adictos en general, cuando dejan de consumir la droga, se pongan muy tristes, y esto lo conocemos como depresión o anedonia. Anedonia se refiere a que es un estado de ánimo que no me mueve nada, nada me da placer, nada me gusta, porque mi cerebro se acostumbró, ¿se acuerdan?, a los picotes de dopamina, y ahora nada me gusta, ni la comida, ni el sexo, ni nada me satisface, porque mi cerebro se quedó acostumbrado a la droga. Entonces vean qué terrible es esto. Además, fíjense, la nicotina, ahí como la ven, aquí, va a actuar sobre otra de las cosas que debemos de cuidar muchísimo, que es el material genético de nuestras células, ¿sí? Ahora con el genoma humano sabemos, entendemos cada vez más esto, y entonces vean, afecta la nicotina al genoma, ¿y qué creen? Incrementa, no al DNA directamente, sino la expresión génica, es decir, cómo se traduce nuestro DNA, y vean lo que hace es que se ha visto que tiene efectos reforzadores para otras drogas, es decir, las personas que fuman son más susceptibles de entrarle al alcohol y de entrarle a otras drogas, porque hay una modificación hecha por la nicotina. Entonces vean, ya no se las voy a leer, ya las vimos, pero nada más para que vean toda la cantidad de alteraciones que produce solo la nicotina, vean, en nuestro cerebro. Alteraciones en la dopamina, en los receptores, ¿se acuerdan? En las cerraduras para la dopamina, en la glucosa. Y fíjense qué interesante, se ha visto que en los cerebros de fumadores hay nuevas sustancias, nuevos péptidos que no se sabe qué significado tienen, pero que no se han encontrado en cerebros de personas o de animales experimentales que nunca han tocado la nicotina. Entonces algo pasa en el cerebro que realmente vean cuántas modificaciones hay a nivel de este órgano tan maravilloso dado por la nicotina. Y entonces tenemos ya ahora un cerebro adicto, ¿sí? El cerebro adicto, en donde busca el placer primero a través de estas áreas, en donde ya no le gusta estar sin su droga porque se siente mal, hay displacer, y en donde hay un comportamiento compulsivo. Es decir, yo he visto en la clínica, por ejemplo, pacientes que abren una cajetilla y no pueden parar hasta que se la acaben, ¿sí? Entonces, imagínense, tenemos ya un cerebro que es diferente al cerebro que empezó a consumir tabaco. Este ya es un cerebro adicto que va a actuar como un enemigo interno, porque aunque yo quiera dejar de fumar, aunque yo quiera dejar de consumir drogas, tengo todos estos mecanismos que se alteraron por el consumo de estas. Y vean, a nivel del cuerpo también cómo afecta el tabaco. Este es un no fumador y este es un fumador. Y vean, hay diferencias importantes. Miren, por ejemplo, riñones, hígado, corazón, pulmones, cerebro. El fumador, contrastado con el no fumador, va a tener muchos cambios. Es decir, vean por qué es sistémico el tabaco, porque afecta todo el organismo. Y bueno, aquí nada más traía esto. Yo sé que muchos de ustedes no fuman, no los quiero ventanear, pero nada más quiero hablarles de lo que es la dependencia psicológica. ¿Se acuerdan que dijimos que había 3 dependencias? La física es la que acabamos de ver a través del sistema nervioso central. La dependencia psicológica, pues es una serie de ideas, de creencias que va pues armando, construyendo el fumador alrededor del consumo de tabaco y del tabaco en sí, y que hace que cada vez sea más difícil dejar de fumar. Vean, hay muchas personas que asocian fumar, por ejemplo, con actividades de tipo intelectual. Van a tener un examen o prenden la computadora, inmediatamente lo que piensan es en tabaco. Hay personas tan adictas que incluso se apuran a comer para poder echarse sus cigarrillos, ¿sí? Que además asocian de forma muy cercana, por ejemplo, miren, con café y con otras bebidas. El alcohol, por ejemplo, también se asocia mucho con tabaco. Y miren, esto no lo digo yo, son palabras o frases
que dicen mis pacientes en la clínica allá en la UNAM. Miren, las fiestas solo se disfrutan plenamente con un buen cigarro, nada me produce tanto placer como fumarme mi cigarrito después de las comidas, un café y un cigarro es lo único que me hace funcionar en las mañanas, fumo para reducir mi ansiedad, nada me tranquiliza más que un cigarro, en cuanto prendo mi computadora, prendo un cigarro, no hay mejor compañía que un cigarro, es mi mejor amigo y me llevo mejor con mis cigarros que con mis pacientes. O sea, vean nada más lo que llega a pensar ya un fumador adicto al tabaco, ¿sí? Entonces, esto nos habla de dependencia totalmente psicológica. Y miren, aquí les traigo unos ejemplares de este libro, que es un libro muy interesante porque fue escrito por fumadores y son cartas de despedida al cigarro, como una parte del tratamiento que nosotros damos en la clínica en la UNAM. Y miren cómo empiezan las cartas. Mi querido flaco, amigo inseparable, compañero de mis aventuras. Esta me encanta. Es de un paciente que decía que era su sexto dedo, porque siempre traía en la mano derecha un cigarro, y entonces ya el cigarro era su sexto dedo, o sea, ya era parte de él. Esto suena a lo mejor simpático, pero quiero que reflexionen por un momento todo lo que tiene que ocurrir para que una persona le dé a un objeto, como es el cigarro, el atributo de amigo. ¿Sí? Vean todo lo que tiene que pasar. O sea, es como si ustedes me dijeran que sus mejores amigos es la pluma que traen ahí. O sea, yo diría, ¿qué pasa? Es lo mismo con los fumadores. Miren, querido Malborito, en fin. Ahí nos damos cuenta que la dependencia psicológica es importante. Y vean esto, este tipo de imágenes también ha sido muy importante en lo que es la dependencia social. Miren, estas son imágenes con las que todos hemos estado en contacto y que han definido que la dependencia social al tabaco, que el tabaco siga teniendo una aceptación social, en donde todavía muchos de nosotros, por ejemplo, nos da pena pedir que no se fume en un espacio cerrado, porque ¿qué nos va a decir la gente? O nos da pena que cuando tenemos invitados en la casa no podemos decir, oiga, sálganse a fumar, ¿no? O sea, todavía somos realmente muy permisivos y todo esto que vemos ha sido importante en esa permisividad. Vean, por ejemplo, también, aquí ya vieron, estos son anuncios antiguos de Camel, pero ya vieron quién lo está anunciando, un médico, por ejemplo, ¿sí? Vean la publicidad de Camel, especialmente Camel es una de las marcas que más jóvenes tiene entre sus consumidores. Y la publicidad que hace Camel es para atraparlos, ¿sí? Ahora, la industria tabacalera realmente es un lobo con piel de oveja. ¿Por qué? Porque si se fijan, fíjense ustedes cómo en todos estos concursos de cigarros y demás, de viajes, enfatizan mucho producto prohibido para menores de 18 años. ¿Sí? Esa prohibición a los adolescentes, ¿qué es lo que les dice? ¿Sí? Está prohibido para menores. ¿Por qué va a estar prohibido para menores de 18 años? ¿Sí? Acuérdense que en esa edad, eso, en lugar de repeler, ¿qué es lo que hace? Atrae. ¿Sí? Entonces, sobre todo porque hemos hecho que el tabaquismo sea un código de masculinidad y de feminidad y también un código de mayoría de edad. Entonces, por eso, los adolescentes, ¿qué quieren? O los niños. Ahora, ¿saben qué edad promedio está ahorita en México el inicio del consumo de tabaco en nuestro país? De 12 a 13 años. Entonces, imagínense nada más. Qué terrible, ¿no? Bueno, la nicotina en estos niños la conocemos como droga puerta de entrada. Porque todas estas áreas del cerebro que están en color, todavía en esta edad no maduran. Muchos de ustedes todavía tampoco han madurado hasta los 21 años. Alrededor de los 21 años es cuando el cerebro acaba de madurar. Y por lo tanto, si estos niños empiezan a fumar, esto nos va a incrementar el riesgo de otras adicciones.
Por eso vean, el tabaco es la entrada a alcohol, la entrada también, ¿ya vieron qué es? A marihuana. ¿Sí? Un adolescente en México tiene 13 veces más posibilidad de empezar a consumir alcohol si ya es fumador. Y también un poquito más, casi 14 veces más posibilidad o más riesgo de empezar a fumar marihuana si es fumador. Entonces, como verán, el tabaco no es tan inocente, abre la puerta a otras drogas y esto yo creo que es vital saber. Y miren lo que les decía, vean el cerebro cómo va madurando y entre más chiquita una persona o más jovencita una persona pruebe drogas, evidentemente la susceptibilidad va a ser mayor porque el cerebro, véanlo, todas las áreas de color son las que están inmaduras y es hasta después de los 18, alrededor de 18 a 21 años, cuando ya nuestro sistema nervioso ha terminado de madurar. ¿Sí? Entonces, como verán, las drogas afectan muchísimo el sistema nervioso. Y vean, por ejemplo, desde cuándo aparecen, miren, receptores nicotínicos o receptores para marihuana, desde que el bebé está en el útero. Vean, por ejemplo, todo esto negrito que se ve son receptores después de 7 días de nacer el bebé, vean, y aquí es en el adulto. Vean cómo desde el bebé en formación ya tenemos receptores, ya tenemos cerraduras donde pueden entrar las drogas. Y si una mamá, por ejemplo, decide fumar durante el embarazo, comprenderán que esto va a ser terrible para el desarrollo del sistema nervioso del bebé. Ahora, con todo esto, lo que sigue es, ya tengo 17 millones de fumadores. Muchos de estos fumadores ya son dependientes y dependientes fuertes. ¿Y ahora qué hago con todos esos millones? ¿Sí? Se pueden tratar. Y eso es algo muy importante. El tabaquismo es una enfermedad que se puede tratar porque miren, sí, se puede dejar de fumar a valor mexicano. Es decir, yo nada más digo, ya hoy no fumo y punto. Pero vean, este es el síndrome de abstinencia, es decir, cómo responde mi organismo a la falta de nicotina. ¿Ya vieron? Puede haber disforia, depresión, insomnio, cambios muy bruscos de humor, ansiedad, dificultad en la concentración, inquietud, en fin, aumento de apetito, peso. Y esto hace, en algunas personas, esto de verdad es muy importante, se sienten muy mal y entonces tiene que haber un tratamiento médico necesario. ¿Sí? Vean, hay varios medicamentos, lo ideal es que el medicamento redujera todos estos síntomas del síndrome de abstinencia, que redujera el craving. El craving en adicciones es esta necesidad imperiosa que tienen los adictos por consumir. O sea que se ponen muy mal en ese momento por consumir, en ese momento es el craving, ¿sí? Pero además no olviden que además de un medicamento, debemos de pensar en ayudar al fumador para que desarrolle habilidades de enfrentamiento, de resolución de problemas y de manejo de emociones sin el tabaco, ¿sí? Entonces, bueno, ha habido muchos fármacos para el tratamiento del tabaquismo, no les voy a hablar de eso, simplemente quiero que ustedes sepan que si hay un problema, por ejemplo, si conocen a algún adulto que tenga un problema de tabaco, puede buscar ayuda, hay apoyo a través de medicamentos. Vean, aquí son algunas imágenes, hay parches, hay pastillas, hay chicles, hay inhaladores, en fin, hay con qué tratar al tabaquismo. Este es el mensaje. Desde cosas tan sofisticadas, miren, este es un medicamento nuevo que salió, que va específicamente, este es el receptor a nicotina visto en tercera dimensión, y este medicamento, por ejemplo, se diseñó específicamente, ¿ya vieron para qué? Para los sitios de unión. Es como una llave diseñada desde el punto de vista farmacológico para poder tratar al tabaco. Viene la vacuna, aunque no ha sido tan efectiva, sin embargo, bueno, en el NIDA se han hecho vacunas. No hay muy buenos resultados con humanos porque se necesitan 5 inmunizaciones, pero se está investigando y yo creo que esto también es un campo muy interesante que a futuro va a tener muy buenos resultados, lo de las vacunas contra las drogas. Sin embargo,
está la terapia cognitivo. Miren, aquí estamos con algunos pacientes, les estamos dando su constancia de haber aprobado el tratamiento. Aquí está, bueno, también ustedes han tenido aquí el método de los 5 días para dejar de fumar, en fin, el tratamiento, los tratamientos hay, acérquense. Van a tener en poco tiempo los centros de integración juvenil aquí, acérquense. Si tienen un problema, hay muchas soluciones para este problema antes de que se haga más grave. Y bueno, con respecto al sitio de trabajo, al sitio de estudio, como era aquí, ¿qué ocurre cuando hay humo de tabaco? ¿Por qué es tan bueno que ustedes estén desde junio, ¿no?, luchando por esto 100% libre de humo de tabaco? Miren, creo que aquí se ve mejor. Miren, estos son todos los componentes del humo de tabaco. ¿Ya vieron? Miren, está polonio 210, que es un elemento radiactivo, cadmio, como el que traen los acumuladores y las pilas. Nicotina, ¿ya vieron que la nicotina? Vayan al súper y busquen en el departamento de plantas, donde venden las plantas, abonos, fertilizantes, y busquen unos saquitos que dicen nicotina. ¿Para qué se vende esas hojas de nicotina molidas? Se venden ¿como qué? Como insecticidas, ¿sí? Entonces, para que vean todo lo dañina que puede ser la nicotina. Hay tolueno, butano, como el de los encendedores, formol, amonio, acetona, arsénico, cianuro, ácido acético y monóxido de carbono, como que es el que se genera en la combustión. Nada más, esto es todo lo que se inhala cuando le dan una bocanada al humo de tabaco. Entonces comprenderán ustedes que estos son los productores de cáncer. ¿Se acuerdan que les dije que había muchísimos productores de cáncer? Vean, estos son todos los hidrocarburos, las nitrosaminas. Un fumador de una cajetilla por día recibe la radiación equivalente a hacerse 150 radiografías de tórax en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Entonces imagínense la cantidad de sustancias productoras de cáncer que hay en el humo de tabaco. Ahora, ¿qué pasa si ponemos esas sustancias en un espacio cerrado? Todos los que estamos ahí las respiramos igual, ¿sí? Y por lo tanto, entonces vamos a tener un problema de salud. No solamente el que fuma, sino también los que están alrededor de este fumador. Sobre todo, vean, una jornada laboral, una jornada de estudio puede ser también, son 8 horas diarias, 40 horas a la semana, son 200 horas al mes. Imagínense si permitiéramos que se fumara en lugares como en lugares educativos o en oficinas. Vean la exposición que se puede tener al mes, 200 horas de estar respirando humo de tabaco al mes. Realmente tienen un impacto muy importante sobre la salud. Va a pasar esto, miren. Y bueno, ustedes han visto que incluso los fumadores van a cualquier lado con tal de poder fumar, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, un poco en broma, pero pues vean, son las áreas de fumar, se mueren por un cigarro, literal, ¿no? Y salen a donde sea necesario para poder fumar. Ahora, yo sé, me dijo la maestra que no vino la carrera de medicina porque están en el sur, pero no quiero dejar de hablar de los médicos. Miren, los médicos han jugado un papel muy importante. Vean, este es otro anuncio de Camel de los años como de 1927, por ahí así. Y vean lo que está diciendo este anuncio. Más doctores fuman Camel que cualquier otro cigarrillo, ¿sí? Entonces, en esa época, los doctores jugaron un papel importante porque no se sabía. ¿Se acuerdan que se publicó en 64 lo del cirujano general? Porque todavía no se sabían bien los efectos del tabaco. Ahora lo sabemos. Y entonces los doctores pueden jugar un papel muy importante. Miren qué terrible ver una persona de bata, muy seria, ¿ya vieron? Fumando. Y es que en nuestro país tenemos esa problemática. Ojalá quienes vayan a la Facultad de Medicina después de la prepa, ojalá piensen en eso porque es muy importante, de verdad,
que ustedes tomen la actitud realmente. Vean las prevalencias que hay, ya vieron 22, 26, 20% de doctores fumadores. ¿Se acuerdan cuál era la prevalencia en México según la última encuesta? ¿Cuál era? 21. Entonces, los doctores y la población general fuman igual, no hay diferencia. Y esto es realmente muy triste, ¿no? Ya me va a pasar esto. Miren, realmente ver un doctor fumando le sorprende mucho al paciente. Vamos ya terminando la conferencia. Y entonces, miren, esta es algo muy interesante que acaba de salir. Salió en marzo del año pasado y por primera vez se demostró que la nicotina puede provocar cáncer. Hasta ahora, todos los que provocaban cáncer, ¿se acuerdan que les enseñé una lista? Eran los hidrocarburos, las nitrosaminas, pero nunca se había metido a la nicotina. Sin embargo, este estudio con estos ratoncitos demostró que, miren, puede producir sarcoma. Estos son cánceres del músculo. Pero además, ¿ya vieron qué interesante? ¿Cómo ven a estos ratoncitos? Pelones. También la nicotina, únicamente lo que se les dio fue nicotina. Entonces la nicotina también puede producir, ¿ya vieron? Calvicie. Entonces yo les hago un poco de broma de que a lo mejor con todo lo que había, los efectos de la nicotina no hemos logrado convencer a los fumadores. Ahora tal vez diciéndoles que les va a provocar calvicie, los podamos convencer. Pero además, no solo es eso, también es el cáncer. Entonces, como ven, cada vez tenemos más evidencias de que la nicotina y el tabaquismo realmente son una enfermedad crónica. A mí me gustaría que lo que les quedara de esta conferencia es que ustedes ya no vean al consumo de tabaco, al tabaquismo, como un hábito, sino que lo vean como lo que es, como una adicción, como una enfermedad crónica que puede prevenirse y curarse, y que el cumplimiento de la ley que privilegia lugares 100% libres de humo de tabaco es una de las mejores estrategias de prevención y de protección a fumadores y no fumadores. Los espacios educativos, como ahora su universidad, muestran congruencia y preocupación por la gente que está en estos espacios al hacer que se cumpla la ley. Entonces yo creo que esto es algo muy bueno, que ustedes deben de participar en esta instancia. Unas felicidades, realmente, de verdad, muchas felicidades. Yo los felicito, y bueno, los felicito de verdad, y bueno, miren, esta es una foto muy linda en donde vemos que para muchos fumadores el tabaco se transforma en su espina vertebral. Y yo les agradezco mucho, aquí está mi correo, y ahora no se ha acabado la plática, esperen. Les agradezco su atención, déjenme darles las gracias, pero además, miren, una de las cosas más satisfactorias, yo creo que para alguien que es invitado a dar una conferencia, es la retroalimentación. A mí me encantaría que algunos de ustedes, o algunos, muchos los que quieran, tenemos un espacio para retroalimentar. A mí me gustaría saber si les queda algo de la conferencia, y me gustaría también poder responder si tienen preguntas al respecto. Entonces, no sé si alguno o algunos de ustedes quisieran hacer o comentarios o preguntas. ¿Quién? ¿Nadie quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta? Ok. Bueno, hola, me llamo Raúl. Tengo una pregunta. A ver. ¿Hace cuánto, A ver. por ejemplo, hace cuánto se descubrió que tenían esas sustancias de cigarro? No escuché, perdón, no escucho. No muevas el micrófono, póntelo así y no lo muevas. Bueno, ¿hace cuánto se descubrió que el cigarro tenía ese tipo de sustancias?
Bueno, todas las sustancias, ¿te refieres a las sustancias tóxicas que tiene el humo de tabaco? Mira, realmente fue mucho más reciente de lo que hubiéramos querido. El tabaco, por ejemplo, se origina su utilización fumado en América precolombina. Los mayas, no sé si han visto una estela en Tuxtla Gutiérrez, hay un dios viejo fumando. Sin embargo, como la planta de tabaco es originaria del continente americano, los pueblos precolombinos ya lo conocían, pero no como lo conocemos nosotros. Es decir, sí lo llegaban a fumar acompañado con otras plantas rituales, en ceremonias, sobre todo en ceremonias religiosas, en ceremonias curativas y en ceremonias mágicas. El problema fue cuando al tabaco se le quita esta situación mística religiosa y lo empieza a utilizar todo el mundo. Y las sustancias tóxicas, yo creo que fue cuando empezamos a tener cada vez mejores técnicas por ejemplo, cromatografía de gases y todas estas técnicas que pueden evaluar los componentes. Y yo calculo que fue por ahí de la década de los 70 cuando se empezó a ver realmente todas las sustancias tóxicas que contenía el tabaco. ¿Sí? Nada más para que tengas una idea, son alrededor de 4.000 a 4.500 sustancias químicas, sobre todo que varían dependiendo del tipo del tabaco. El tabaco rubio tiene menos sustancias químicas que el tabaco puro, por ejemplo, que se usa mucho para hacer pipas, el tabaco de pipas o el tabaco de puro, ¿sí? Entonces esos tienen todavía más sustancias. ¿Alguna otra pregunta o comentario por allá? A ver, ya se animaron, ok, qué bueno, a ver. Hola, lo que yo quería preguntar es por qué el cigarro electrónico en México fue prohibido a su venta. ¿Que por qué el cigarro electrónico fue prohibido en México? Bueno, mira, el cigarro electrónico ha invadido, por así decirlo, los últimos meses, yo creo que el último año, diferentes lugares en el Distrito Federal y en la República. De manera personal, yo no recomiendo el cigarro electrónico. Te voy a decir por qué. Porque tiene nicotina, pero no sabemos exactamente qué cantidad de nicotina tiene. Porque además tiene otras sustancias que le ponen los fabricantes, por ejemplo, para producir ese vaporcito, no es solamente agua, se le tiene que poner también un glicol, un tipo de alcohol, para que se vea así el humito. Y ese glicol, por ejemplo, en personas asmáticas, puede ser muy irritante y puede desencadenar un ataque de asma. Entonces, el cigarrillo electrónico realmente, incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho en varios comunicados, ellos no lo recomiendan porque no se ha probado. En este momento hay varios estudios que están tratando de evaluar realmente, desde el punto de vista científico, la eficacia del cigarrillo electrónico, pero todavía no tenemos información, ¿sí? Entonces, aguas con los cigarrillos electrónicos porque hay tal variedad que no sabemos exactamente qué sustancias tienen, porque como no es un medicamento, los fabricantes no tienen la obligación de poner exactamente qué sustancias están poniendo en el cigarro. Entonces, hasta que tengamos resultados, vamos a ver qué es lo que pasa. Y además en los fumadores, una de las cosas que tratamos de hacer es que rompan la conducta de estar llevándose algo a la boca, ¿sí? Y el cigarrillo electrónico evidentemente estimula esa conducta, no la trata de cortar, ¿sí? ¿Algún otro comentario o pregunta? Uy, hasta allá atrás. En las diapositivas de adicción física, ¿cuál es la edad que tenía la persona a la que le tomaron las tomografías? Perdón, ¿cuánto tiempo llevaban fumando? No seas malito, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que sabes que te escucha, pero no se define lo que me estás preguntando. En las diapositivas de adicción física, ¿cuánto tiempo llevaba fumando la persona a la que le hicieron las tomografías? Ah, ok, gracias. Mira, en las tomografías que pasamos,
son pacientes fumadores que han fumado mínimo durante los últimos 12 meses. O sea, en este tipo de estudios clínicos se utilizan personas que han fumado los últimos 12 meses. Es decir, me imagino que te refieres con tu pregunta a qué tanto tardan en aparecer las alteraciones ocasionadas por la nicotina. En este caso sabemos que un año, por ejemplo, que tú estás fumando de manera cotidiana, es decir, diariamente, puedes inducir alteraciones a nivel del sistema nervioso, este tipo de alteraciones como las que le mostré. O sea que los efectos de la nicotina son muy rápidos y una de las buenas noticias es que, por ejemplo, en las alteraciones de la glucosa desaparecen cuando la persona deja de fumar. No todas desaparecen, pero en el caso de la glucosa, por ejemplo, cuando la persona deja de fumar y pasan al menos unos de 3 a 6 meses, ya su cerebro vuelve a funcionar normal con los límites de glucosa. En el caso de los receptores, por ejemplo, para que vuelva a tener el número normal, pueden pasar alrededor de, se ha visto 12 semanas en que los receptores vuelven a la normalidad. Ahora, uno de los problemas es que el cerebro guarda la memoria. Por eso ahora el nuevo paradigma de las adicciones es que una vez que una persona es adicta a lo que sea, al tabaco, al alcohol, a la marihuana, a lo que quiera, lo que sea, el cerebro guarda memoria y aunque esa persona deje de consumir la droga, si en un momento dado vuelve a consumirla, ya el proceso de adicción está y entonces se despierta inmediatamente con la droga, ¿sí? Es decir, las adicciones son enfermedades que actualmente sabemos que no se curan, se controlan. Y el control en las adicciones es la abstinencia, es decir, no volver a probar la droga. Entonces, por eso nos preocupa tanto que los jóvenes se hagan adictos, porque se van a quedar enfermos. Es decir, ya esa enfermedad permanece, la memoria que hay en el cerebro permanece. Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Gracias. ¿El humo del puro es igual de dañino que el del cigarro de tabaco o es muchísimo menos el efecto? A ver, miren, su compañero pregunta algo que siempre me preguntan, si del puro al tabaco, ¿cuál es más dañino? Miren, yo diría que son igualmente dañinos. El problema con el puro, porque mucha gente dice, es que es tabaco puro, la hojita, no pasa nada. Así es el tabaco más puro del mundo, la hoja de tabaco, por ejemplo, obtenida con hidroponía, que tú sabes que no se le pone fertilizante, no se le pone nada, siempre vamos a tener el problema de la nicotina y de todas las sustancias tóxicas, porque incluso la planta del tabaco se llama Nicotiana tabacum, porque tiene como dentro de su estructura la nicotina, es parte de esa familia de plantas. Y cuando se lleva a cabo la combustión de la hoja del tabaco, es una combustión incompleta, es decir, es una combustión en condiciones normales y entonces siempre se van a generar sustancias tóxicas. En el caso del puro, el problema extra que tenemos es que hay puros que son tan grandes, no sé si los han visto, estos puros como el del doctor que vimos en la diapositiva, que pueden llegar a pesar en tabaco lo mismo que una cajetilla. O sea, pueden tener el mismo contenido de tabaco que una cajetilla, es decir, que 20 cigarros. Y además, otro de los problemas es que los puros se les agregan saborizantes, no sé si han visto que son puros con sabor a maple y con diferentes cosas, y esos saborizantes químicos cuando se queman dan más sustancias tóxicas, entonces es igual de dañino. El humo de tabaco del puro, generalmente las personas no le dan el golpe, pero digo generalmente porque yo he tenido pacientes de puro que le dan el golpe, o sea, igual que si fuera un cigarro. Entonces, no solamente se queda en la boca. Las personas que fuman puro, generalmente el problema con ellos va a ser cáncer de cavidad bucal, cáncer de lengua o cáncer de labio, porque como traen el puro todo el día en la boca, es mucho más que lo que puede traer una persona el cigarro, entonces la cavidad bucal es la más afectada, ¿sí?
Imagínense los que le dan el golpe, pues ya es igual el daño que todo lo demás. Entonces, igual de malo. Y además, en el caso del puro, pues todavía más en cuestión de cantidad. ¿Sí? Gracias. ¿Va a preguntar o ya terminamos las preguntas? Bueno, pues entonces ahora sí. Ay, a ver, ¿tú querías preguntar algo? ¿No? ¿Quieres? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Muy amable.